Funcionarias y funcionarios públicos, señoras y señores, representantes de los medios de comunicación, sean todas y todos bienvenidos. En primer término, atendamos un mensaje a cargo del Secretario General del Estado de Guanajuato, Cristian Cruz Villegas. Muy buenos días, gusto saludarlos con la venia de las diputadas. Les damos la más cordial bienvenida a su Congreso del Estado. Nos da mucho gusto saludarles y más en esta mañana de viernes, porque cada vez que es viernes el cuerpo lo sabe, ¿a poco no? Arrancar trabajando creo que es un buen inicio del fin de semana. Bueno, por favor pásenle las plumas para el examen de conocimientos. Son 3 preguntas, la primera vale el 50%, no sé qué vean. Son esos traumas que uno se queda cuando estudia, entonces quiere replicarlos en algún momento. Siendo serios y muchas gracias con su venia, señora diputada. Hago propio los saludos del maestro de ceremonias, muchas gracias. Pero hoy, sin lugar a duda, es una nueva etapa, es el inicio de un sueño de cristalizar la participación ciudadana y acercarnos cada día más, como su Congreso, a su sociedad. Este proyecto innovador, que nace gracias a la visión y al sueño de varios colaboradores, entre ellos destaco la participación de Juan Jorge, muchas gracias, no solamente por diseñarlo, sino por trabajar, por comprometerse y por hacerlo. Este Congreso tiene que ser un referente a nivel nacional y lo es, pero lo es gracias a ustedes que lo hacen posible y que son los pioneros de esta nueva primera generación de Academia Legislativa. Seguimos festejando los 200 años de la creación del Estado de Guanajuato y de sus instituciones, por supuesto entre ellas las del Congreso, y aquí en Guanajuato se festeja trabajando. Este proyecto, que es la Academia Legislativa de Guanajuato, hoy, con la graduación de su primera generación, la celebramos por la participación de ustedes, por ser que superaron la expectativa de la inscripción, pero sobre todo superaron la expectativa del involucramiento, de despertar esa pasión por conocer más allá. He tenido la oportunidad de platicar con algunas de las personas que están aquí presentes, nada más señalando, por ejemplo, entre ellos a Manuel, a César, cómo se han ido involucrando en el quehacer legislativo, y eso de conocer qué es lo que sucede en este recinto nos permite, además de conocer nuestros derechos, saber nuestras obligaciones, es poder participar de manera informada. Y eso es fundamental en la sociedad mexicana y, por supuesto, Guanajuato estará apostándole a que siempre sus habitantes tengan una adecuada legislación, pero sobre todo el compromiso de esta legislatura 65ª, el poder hacer bien y realidad las cosas. Es así que felicitamos a esta primera generación de aproximadamente 250 personas inscritas, 250 nuevos guanajuatenses que se preparan, que conocen, que van explorando los ámbitos del quehacer legislativo, y hoy aprovechen bien su tiempo. Además de ser un buen viernes y que estamos festejando, van a tener a lo largo del día van a tener 3 conferencias magistrales muy interesantes, cada una de ellas. Agradezco, por supuesto, a los ponentes, en particular, bueno, a los 3, al doctor Herman Fioro, gran amigo y aliado. También, por supuesto, a Óscar Gutiérrez Parada, muchas gracias también por darte el tiempo de visitar tu casa, Guanajuato. Y también, por supuesto, mi compañero y amigo Juan Jorge Nieto, que estarán compartiendo a lo largo de la mañana algunas reflexiones de conocimiento. Nunca hay que cerrar la oportunidad de seguir aprendiendo. Y hoy no solamente celebramos la culminación de un curso, sino el inicio de una nueva etapa en el camino que, como ciudadanos activos y comprometidos, se está viviendo y se está realizando en nuestro Estado. Se abren las puertas a un mundo de posibilidades. Sean audaces, sueñen alto y perseveren. Aspiren a lo más alto y nunca dejen de luchar para alcanzar sus objetivos. Este involucramiento en la vida pública es de gran relevancia, porque entre más participemos en los asuntos que sean de la competencia
de los poderes, de los entes, de las autoridades, hacemos más ciudadanía y estamos llamados a ser una ciudadanía responsable y nosotros como autoridad estamos obligados a darle todas las facilidades para que así sea. Me da mucho gusto verles, tenemos diversidad generacional, veo caras y señoritas muy jóvenes y señoritos muy jóvenes, ya también algunos con más edad, pero también vemos gente con mucha experiencia aquí tomando este primer curso. Les agradecemos ese involucramiento, mi respeto, mi reconocimiento y a nombre de la 65ª legislatura le damos la más cordial bienvenida y declaramos inaugurado las jornadas de las conferencias. Muchísimas gracias. En este momento, damos por iniciado con la jornada legislativa, curso de inducción a la función legislativa. Doctor Óscar Gutiérrez Parada. Es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Administración Pública, Instituto Nacional de Administración Pública y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Ha sido autor de diversos artículos y ensayos publicados en revistas y obras especializadas en Derecho. Doctor Óscar Gutiérrez Parada, gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación al Congreso, a este curso, y pues para mí la verdad es un honor y me encanta transmitir conocimiento. Y bueno, algunos datos que hay que actualizar del currículum. Ya no soy asesor de la Dirección Jurídica del INAI, etcétera, ¿no? Pero ahí seguimos en la batalla. 1991-92. Reforma constitucional en materia ejidal. Se había modificado el artículo 27 constitucional, había que regularizar la tenencia de la propiedad social y la entonces Secretaría de la Reforma Agraria se oponía totalmente a ese cambio constitucional. Se había expedido la ley agraria y había que operar todo el texto constitucional y algún apartado de la ley agraria para poder regularizar la tenencia de la tierra. Y entonces había que expedir un reglamento de la ley agraria para poder hacer realidad la regularización de la tenencia de la tierra. Entonces me buscan una persona que trabajaba en la recién creada Procuraduría Agraria y me dice: Óscar, de la Secretaría de la Reforma Agraria no quieren hacer el reglamento. Del Registro Agrario Nacional, pues apenas se está despuntando y pues nos encargan a la Procuraduría Agraria hacer este reglamento y pues no tenemos ni idea. Le digo: oye, pues yo tampoco. Yo nunca he hecho una normatividad. Entre ley y reglamento se parecen mucho. Y entonces, pues empezamos con mucha metodología a elaborar un texto de reglamento de ceros. Básicamente había que reglamentar los artículos 56, 57, 58 de la ley agraria. Esos 3 artículos había que bajarlos. Y entonces empezamos pues de ceros. Buscamos literatura, buscamos textos, manuales. 1991. ¿Saben qué encontré? Bueno, éramos un grupo de 4 personas. Nada. Le preguntamos a gente de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, del área jurídica: oye, pues quién sabe hacer leyes, reglamentos. No, pues el que los hace es fulano de tal. Ya nos reunimos con él, le dijimos: oye, ¿cómo se hace un reglamento? Pues empiézalo a redactar. ¿Qué es eso? ¿Cómo que empiézalo a redactar? ¿Cómo se come? Y pues empezamos de ceros. Recuerdo, nos la pasamos casi un año en reuniones, pues inventando el universo.
Y ahí me di cuenta que para hacer leyes se necesita metodología. ¿Cómo andábamos en metodología? Egresados de una escuela privada, una escuela, yo estudié en la Escuela Libre de Derecho, una escuela que te hace civilista, te hace memorista, apréndete el Código Civil, apréndete el Código Penal, etcétera, y ya le hiciste. La pregunta de cómo se hace un texto normativo, pues no existe en las carreras. Hace rato el doctor Germán dice que se toca, no existen las materias de técnica legislativa, técnicas normativas. Entonces, pues me doy cuenta que empezamos a redactar. ¿Qué hicimos? Tomamos el Código Civil, varias leyes, y pues nos dimos cuenta de que todas las leyes tienen una parte general, objeto de la ley, pues hazte el objeto del reglamento. Y así empezamos, pum, 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 pum. Toda esa metodología yo después la puse en blanco y negro en este libro, que lo bajan de internet gratis. Le ponen técnicas normativas, mi nombre, les aparece un link de Cámara de Diputados y lo bajan gratis. Y aquí en el capítulo 1 viene cómo se hizo ese reglamento. Entonces lo hice muy pedagógico, porque fue reconstruir lo que hicimos. Paso 1, ¿qué hay que hacer? Paso 2, paso 3, un análisis de lo que había que reglamentar, etcétera. Entonces nos dimos cuenta de método, lingüística. En aquel entonces yo no sabía qué era regular la conducta humana. ¿Qué hace el derecho en general? Regular la conducta humana. Tampoco sabía que regular la conducta humana es regular acciones. ¿Qué es una acción? Después me enteré, muchos años después, que regular una acción pues no es más que establecer un verbo. Un día, en una noche de insomnio, que estaba yo solo, porque si tengo insomnio y no estoy solo, hago otras cosas, pero estaba yo solo, y entonces me pregunté, ¿cuántos verbos hay en español? Que es la traducción lingüística de una acción, de un verbo, de una conducta, son los verbos. Entonces me di a la tarea de ver cuántos verbos hay, aproximadamente 2100, más o menos. Beber, correr, explotar, comerciar, distribuir, etc. La mayoría de los verbos refieren conducta humana, pero hay varios verbos que no se refieren a conducta humana, sino a estados de cosas activos de la naturaleza. Eso también lo acabo de descubrir hace poco. Llover, nevar, amanecer. Bueno, amanecer puede referirse un poco a conducta humana, yo amanezco, etc. Pero nevar, llover, pues no. Yo nevo, solo que fuera un poema, ¿no? Un poema, pues yo puedo decir, yo nevé en tal noche y ya echarme un oxímoron y todo. Entonces descubrí que lingüística, que lógica. Y entonces dije, todo esto durante años lo fui procesando, pero lo más interesante es que hicimos el reglamento, se publicó en 1993 en la fecha clásica de celebración de lo agrario, 6 de enero de 1915, 6 de enero de 1993 se publicó el reglamento. Un reglamento que sigue vigente, casi no ha sido, creo que no ha sido modificado. Me enorgullezco de haber sido uno de sus autores. ¿Cómo se hizo? Ahí viene en ese libro. Y pasó el tiempo, 1997, 98. ¿Qué hacía yo en aquel entonces? Yo litigaba, yo litigué 18, 20 años. Entonces también tengo la práctica de la aplicación del derecho. Juicios civiles, divorcios, me volví psicólogo de señoras. Interesantísimo todo el campo jurídico, pero para 1997, 98, pues ya el litigar
quien litigue, conozca de esto, pues es muy negreado, es sufrido. El primer enemigo es el cliente que no quiere pagar lo que uno cobra, etcétera, ¿no? Luego los juzgados, en fin. Para 1997, recuerden que el órgano competente normativo pierde el partido hegemónico la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Se arma la gorda. ¿Por qué? Porque cambia la correlación de fuerzas. Y entonces los constitucionalistas, ¿qué hacen? Se enfocan a estudiar al Parlamento. Y la mayoría, y no me dejará mentir Germán, pues se ponen a estudiar el Parlamento. A ver, ¿esto dónde está? Pues ya tenía más de 200 años ahí, pero nadie le hacía caso. Y de repente empieza a ser un actor político, porque cambia la correlación de fuerza. Y a mí me gustaba mucho el tema de cómo hacer leyes, porque tenía yo la experiencia de haber hecho ese reglamento. Y entonces me pongo en la disyuntiva, ¿qué estudio? ¿Qué me gustaría estudiar ya para especializarme? Aparte de seguir litigando y todo. ¿Estudiar el Parlamento o ver cómo se hacen las leyes? Entonces, la experiencia de haber hecho el reglamento me mostró que no había nada escrito, pero que sí había algo escrito de qué es el Parlamento, mucho escrito, mucho muy formal, que la estructura, etcétera. Dije, bueno, eso lo van a seguir estudiando los colegas, yo me quiero dedicar a cómo se hacen las leyes. No, hombre. La cruz que carga uno con cómo hacer leyes es gigante. Y entonces me empecé a juntar material, literatura, etcétera, y empecé a hacer mis primeros pininos. Para esto, dos personas que habíamos participado en el equipo de 5 gentes cuando hicimos el reglamento, en una comida en 1998, nos juntamos otra vez, hubo una reunión, y uno de ellos me dice, oye Oscar, ¿por qué no hacemos un despacho de cómo hacer leyes? No hay en México. Uy, sí, güey, tienes razón, mira que te gira el cerebro, cabrón. Grupo Consultor en Regulación Jurídica, Grupo CREG, que ya no existe. Oye, pero ¿de veras sabemos hacer leyes? Sí, mira, está funcionando el reglamento. Pues sí, tienes razón, y que lo hacemos el despacho. Fuimos, hicimos nuestra escritura. Y en el objeto social, pusimos todo, litigar, todo. Y yo puse una o dos en el objeto social, 2 fracciones. Una decía, desarrollar técnica legislativa, asesorar, hacer cursos, o sea, metí todo ahí. Pues, ¿qué creen? 1999, uno de los socios nos dice, Oscar, hay que hacernos publicidad, pero ¿con quién o qué? Yo déjamelo. Y mandó a hacer 1000 trípticos, muy bonitos. No, pues técnicos en legislación. Yo decía, Dios mío, en la que nos estamos metiendo. Pagamos repartidores de moto y todo. Pasaron 2, 3 meses, ni un cliente, nadie nos hablaba. Yo seguía litigando. Bueno, y un día, un tríptico llegó a manos de un director general de la Secretaría de Medio Ambiente del entonces gobierno del DF, que en ese momento este cuate necesitaba hacer unos reglamentos que no sabían hacer. Entonces vio nuestro tríptico, dijo, no, pues de aquí soy, y habla por teléfono. Nunca se me va a olvidar, yo contesté, oiga, buscamos al maestro Oscar Gutiérrez Parada, sí, a tus órdenes, oiga, trabajo en tal, queremos sus servicios. Perfecto. Yo por dentro, ¿cuáles servicios, maestro? Y entonces resulta que había que hacer un estudio, un diagnóstico, etcétera, etcétera, etcétera. Y era un concurso internacional, o bueno, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces era una licitación. Entonces me dicen, el día tal en el diario oficial va a salir
la licitación, compren las bases y concursen. ¿Qué es una licitación, Dios mío? ¿Qué es eso? Bueno, como sea, le entramos. Me acuerdo que pasó el día de la publicación, yo ni compré el diario oficial, me acordé, fui y lo compré, y sí estaban las bases, eran 2 concursos. Bueno, concursamos y todo, y ganamos uno de ellos. No, hombre. Después me enteré que ganamos. ¿Por qué creen? De 4 despachos que se inscribieron, incluyendo el de nosotros, el único despacho que acreditó en su objeto social dedicarse a técnica legislativa fuimos nosotros. Le pegamos como el burro que tocó la flauta. Porque volví a confirmar que se necesita metodología, lingüística, lógica, etcétera, etcétera. Entonces, el problema tanto del reglamento como de esa licitación y luego vino otra, están insertas en un orden social. Hay un problema, problemas sociales, queremos orientar la conducta humana, hay un cuerpo de conocimiento acumulado, el proyecto era de medio ambiente, y en cada problema, esto ya es la cuestión de cómo legislar, pero todo esto se nos olvida. Hay autores, autoras en México que dicen, no, pues el legislador, casi nos dicen así, al legislador le habla la Virgen y se pone a legislar. No es cierto. Los motivos del legislador, ¿cuáles motivos? Ni que nada. Los problemas están ahí. Hay que regularizar la tenencia de la tierra, hay que hacer esta modificación ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, esta primera parte, esta primera columna, ¿no tienes el señalador? ¿No tienes el señalador? En esta, no, ahí, es la anterior, pero si tienes el señalador, el láser, perdón. Esa primera parte se nos olvida y ahora más que nunca estamos en democracia, pluralismo y todo problema social tiene un consenso y un disenso. Entonces eso se nos olvida. Queremos que todos piensen como nosotros. No le hallo al señalador. A ver, chica. La paso muy rápido, estas gráficas las van a tener ahí en el material. Cuando un problema ya lo calificamos como problema jurídico y que probablemente requiera una respuesta normativa, no una solución, el deber ser no soluciona los problemas de la realidad, sino que es una respuesta de debe ser así. La anterior, por favor. Entonces entramos al mundo de normatividad. Ah, ¿le cambiaste? Ah, ahí. No, no seas malito, la 1. No, yo pensé que servía el señalador, entonces ya ni lo toques. Ahí miren, entonces entramos a la segunda dimensión que es legislar. Ya que legislamos, que es todo un tema, pasamos a la parte de entrada al mundo jurídico, se revisa qué es la evaluación postlegislativa, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta parte, lo que les quiero presentar es un marco normativo, un marco teórico, un programa de marco teórico de que hay que estudiar de cómo se hace normatividad. Desde reformas, desde hacer una constitución, reformas constitucionales, reglamentos, acuerdos, decretos, todos más o menos se van a circunscribir a estas dimensiones. Este esquema, pues,
nos da como mapa conceptual en qué estamos metidos. Nosotros trabajamos o formamos parte, asesoramos, etcétera, de órganos competentes con poder normativo. Al lado hay toda una problematización social. Y si legislamos, pasamos por racionalidades, que vamos a ir comentando todo eso, pasamos al proceso legislativo, que no es más que resolver la legitimidad en legalidad, democracia deliberativa, de lo que hablaba el doctor Herman del proceso legislativo en un sentido más abstracto. ¿De qué se trata? El diseño del proceso legislativo es propiciar en pluralismo el debate, la deliberación, porque se van a tomar decisiones. Entonces, cuando nosotros elegimos a nuestros representantes a los congresos, les estamos dando la facultad, el ejercicio de poder normativo, pero también les estamos diciendo, esa legitimidad que tienes, la tienes que realizar mediante legalidad, siguiendo el proceso legislativo, porque el proceso legislativo lo que significa es deliberar. Por eso ya la Corte descubrió un concepto que es debido proceso legislativo. Si violas el proceso legislativo, es decir, no deliberaste conforme a estas reglas, el resultado está viciado. Puede que la ley esté muy bien, pero si violaste el procedimiento, es decir, no escuchaste a las minorías, entonces el ejercicio de tu legitimidad no observó la legalidad y entonces se declara violación al debido proceso legislativo. Por ejemplo, lo que hicieron ayer antier, pues es violación al proceso legislativo. Estás violando el debido proceso legislativo. El término viene ya en varias resoluciones de la Corte, donde le da para atrás a las resoluciones. Que se enoja el autor, pues sí, pero pues, por lo menos observa las reglas. ¿Me vas a mayoritear? Sí, está bien, pero escúchame. Esa es la posición de las minorías, ¿no? La mayoría absoluta, que también ahí hay una serie de confusiones, pero en fin. Y entramos al mundo de producción. Entonces, los modelos de estudio de esto tan complejo, este cuadrito, mapa conceptual, lo fui mejorando durante años y ya casi queda estático, tiene más de 8 años, y una vez me lo criticó una buena amiga. Me dijo, tu cuadro no me gusta, está muy cargado de información, no se entiende, Óscar. Y le dije a Elia, ¿quién te dijo que yo quiero que lo entiendan? Es para apantallar. ¿A poco no se ve apantallante? Dice, no, órale, güey, ¿no? Está uno en medio, pues todo eso es lo que te rodea cuando te pones a hacer normatividad. Si quieres, ahora sí el 2. En mis primeros pasos, ¿cuáles? Ok. En mis primeros pasos, desde aquel reglamento y luego que empezamos a hacer nuestros primeros pininos, lo primero que me di cuenta es que estaba el procedimiento legislativo de las fases, lo que ya comentó el doctor Herman, depende si es unicameral, bicameral, eso es lo formal. Y entonces dije, no, pues a lo que me tengo yo que poner buzo es a la elaboración del texto normativo. Entonces, ¿cómo se hace el texto, etcétera? Fue mi primera aproximación, pero estaba cometiendo un pequeño error. No pequeño, ¿eh? ¿Qué me faltaba aquí? ¿Qué me faltaba? Siguiente cuadro, por favor. La tercera fila, que es la justificación del cambio normativo. Y entonces ahí se agrega otro elemento. Tienes que observar el proceso legislativo porque es resolver la legitimidad en legalidad. Aquí les recomiendo mucho un texto muy sencillo, se consigue en internet gratis, PDF, Origen y fundamentos del poder político, de Norberto Bobbio.
En 2 páginas o 3 páginas van a encontrar la tesis de que actualmente la legitimidad en democracia se resuelve vía legalidad. Entonces, faltaba esta tercera columna. ¿Cómo justificar los cambios normativos? Entonces, a la metodología, a la lingüística, a conocer derecho constitucional, etcétera, hay que agregar teoría de la argumentación en sede congresional. ¿Qué hay escrito de eso? Casi nada. Se repite el modelo de Atienza, ahorita lo vamos a ver, pero no se le agrega. Entonces, el mapa completo es este. Estás legitimado para subirme impuestos. Para eso te hice mi representante. Observas el proceso legislativo, escuchaste a los otros grupos, perfecto, cumpliste, pero ahora justifícamelo. Eso no existía antes. ¿Cuándo se impugnaban las leyes? Nunca. Ahora hay acciones de inconstitucionalidad, controversias, juicio de amparo, y le dan unas pelas al legislador que uno a veces hasta quiere uno llorar. Pero ¿qué pasa realmente? Aquí comparemos al juez constitucional y al legislador. Yo siempre he dicho, la chamba del juez constitucional, aunque es muy compleja, es más sencilla que la del legislador. Es más fácil que un juez constitucional revise una ley ya hecha y diga, esto está bien, esto está mal, con este parámetro, con este criterio jurisprudencial, e invalide la ley. Pero el legislador, los análisis ex ante que hace de la ley, etcétera, el blindaje constitucional no es nada fácil, es lo más complejo del mundo. El legislador ve una parte del orden social, quiere resolver el problema social y poco anda preguntándose a veces si que igualdad y que si libertad, muy abstracto. Entonces no hay que quitarle esa deferencia al legislador cuando se equivoca, porque no es deliberado. Claro, hay parámetros y puede mejorar mucho las cosas. Entonces faltaba esa tercera dimensión. Siguiente esquema, por favor. El 4. Ya de los modelos de qué hay que estudiar, uno de los más acabados es el 4. El de Karpen, y él nos dice que teoría de la legislación se divide en varias partes. Aquí. Si lo puedes subir tantito. Este modelo lo retoma Atienza en un librito que se llama Contribución a una teoría de la legislación, los estudios más completos que se han hecho. Hay muchos ya en Italia, en España, etcétera, pero no deja de ser un referente. Karpen nos dice, la teoría de la legislación se divide en 5 partes: estudio de la legislación, análisis de la legislación, técnica de la legislación, táctica de la legislación, metódica, y hay otro más abajo. Bueno, y es lo que hay que estudiar. Entonces yo aquí lo que les quiero presentar es que meterse a hacer leyes hay que saber. Yo inventé una palabra, un neologismo que se llama peritodólogo. Peritodólogo. Perito, medio alrededor de todo. Hay que ser metodólogo, psicólogo social, psicólogo, lingüista. En lingüística, desde saber usar puntos, comas, acentos, etcétera, ortografía, sintaxis o gramática, semántica, textualidad o composicionalidad, etcétera, etcétera. Entonces aquí pueden ver que hay que ver en cada punto. Entonces, como buen alemán, Karpen es medio confuso en algunas cosas, pero bueno, existen los programas de marco teórico que hay que estudiar.
lo vamos a ir simplificando. Siguiente esquema, por favor. El siguiente, ahí miren, técnica de la legislación, que es ya propiamente la elaboración del texto. Ahí está la fuente. Siguiente, por favor. ¿Qué nos ha faltado? Las herramientas para ayudarnos a estas dimensiones o planos. El siguiente. Creo que sigue el 5, ¿no? En el modelo de Atienza, que es ahorita el que vamos a ver, Manuel Atienza ya introduce 5 racionalidades que el legislador debe abordar, pero no nos da las herramientas para operarlas. Entonces ya alguna doctrina está abordando sobre eso. Este es el modelo de Manuel Atienza. Primera aportación que hace, nos dice que hacer leyes tiene 3 etapas: prelegislativa, legislativa, poslegislativa. Si se puede achicar un poquito, bueno, así está bien. Aquí hay que tener cuidado porque acabo de descubrir que el prelegislativo, legislativo, poslegislativo, además de verse como etapa, se puede ver como actividad. Al verse como actividad, entonces opera en diferentes sedes. Lo que dice Atienza es lineal. Dice, hay una etapa prelegislativa fuera de la etapa legislativa, que la etapa legislativa se da a fortiori en sede legislativa, pero resulta que hay actividad legislativa dentro de la sede legislativa. Entonces hay una confusión ahí. Incluso cuando hay veto del Ejecutivo, observaciones a los proyectos, los mandan a publicar y hay veto, observaciones. Es sede ejecutiva dentro del proceso legislativo. Entonces lo prelegislativo y todo pues ya no está tan claro. Entonces yo lo he tratado de medio componer. Entonces distinguir, aquí etapa es como actividad, pero hay esa ambigüedad. Actividad, etapa y sede. Por ejemplo, la evaluación postlegislativa puede ser en sede legislativa, pero entonces estoy hablando de sede, con una actividad postlegislativa. Entonces, esa ambigüedad hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Este es el modelo de Atienza. ¿Qué nos dice? Y todo mundo lo repite, lo replica. Hay 5 racionalidades. El nivel más básico es lingüístico. Atienza habla de niveles. Yo en el modelo que estoy elaborando, que me baso mucho en Atienza, muchísimo, ya no hablo de niveles, hablo de dimensiones. Dimensiones. Entonces no va primero la lingüística. ¿Por qué? ¿Cuál es el error de Atienza? Que después corrige en otro artículo. Al tomar en cuenta el proceso legislativo real, el íter legislativo, la etapa legislativa no empieza si no hay un texto normativo escrito. Es rarísimo que se pare en el Pleno, ha de ser extraordinariamente raro, que se pare un legislador en el Pleno y diga, tenemos que legislar ahorita, aquí está el artículo y lo dicta. Puede ser, no se excluye, porque si no lo hacemos ahorita de obvia y urgente y urgentísima, puede, pero no es la regla general. Entonces siempre hay un texto normativo. Ese texto, dice Atienza, bueno, pues es el primer nivel lingüístico. Entonces yo le digo a Atienza, incluso lo platiqué con él y le digo, es que va invertido. Primero juegan las 4 racionalidades, pragmática, jurídico-formal, teleológica y ética. Juegan. Estas 4 primeras racionalidades, allá están también, juegan
en la exposición de motivos, en el dictamen, en el proceso del Pleno, pero a final de cuentas, el enemigo público número 1 de los congresos es lingüístico, la redacción. Sí, ya te entendí el valor que quieres preservar, el fin que quieres alcanzar. ¿Quién es el sujeto, el destinatario, racionalidad pragmática? ¿Qué tipo de ley es? ¿Ley general, ley exclusiva federal, ley local? Ya entendí todo eso. Pero todo eso que me estás diciendo en la exposición de motivos, que está muy bonita, no está reflejado en el texto. ¿Qué entra al sistema jurídico? El texto. Del único estado que yo conozco que publican la exposición de motivos de la iniciativa original es el Estado de México por una disposición de su ley orgánica, que es un absurdo, porque cambia. Pero ellos tienen que publicar la ley con la exposición de motivos. Y el debate y el dictamen, o sea, estos cuates siguen en el siglo, creo que 11 o 12 por ahí. Bueno, entonces está mal. Este es el modelo de Atienza, yo lo retomo de alguna manera y me voy a la práctica en México, que es lo que les quiero platicar. Siguiente esquema. Y ahí juega con las racionalidades, en fin. Tomando el primer esquema del orden social, quién regula, que entra al sistema jurídico, la evaluación postlegislativa, etcétera, pues siempre me ha inquietado darnos las herramientas, lo vas a tener que ir subiendo despacito, ahorita ahí está bien, darnos las herramientas que nos ayuden. Y entonces, si nuestro esquema se divide en 3 grandes dimensiones, elaborar el texto normativo. ¿Qué elementos se dan cuando tengo que elaborar un texto normativo? Entonces, cada dimensión, elaboración del texto normativo, lo dividí en los planos correspondientes. Yo no le digo a un asesor o a un legislador, haga la ley. Pues me volteé y me dice, ¿cuál ley? La ley de defensa de los cisnes negros. Suena interesante. ¿Por qué quieres regular a los cisnes negros? Pues es que son raros. Y hay 2 ahorita y hay que… Espérame, ¿de dónde salió eso? ¿Y cuál es la importancia? Pues que se acaben los cisnes negros. ¿A mí qué? ¿De dónde salió eso? Y entonces, la primera herramienta es el cuestionario sobre diagnóstico del problema. ¿Y ahí qué necesitamos? Metodología. ¿Cómo andamos en metodología? Pelas. ¿Qué es un problema? Las preguntas científicas, ¿cuáles son? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cuándo ocurre? ¿Dónde ocurre? ¿Por qué ocurre y para qué ocurre? No sabemos qué hacer con esas preguntas. Segundo plano de la dimensión elaborada, cuestionario sobre pertinencia y oportunidad. Normar, hacer leyes, no es solucionar el problema. Hay raros casos donde sí queda solucionado, una regla constitutiva, pero no es la regla general. Pensamiento mágico del legislador que dice, ya expedí la ley tal, ya no van a violentar a las mujeres. Santa Madonna. Hubo un comercial del Senado de la República durante 2, 3 años, todavía ni se había aprobado por el Congreso y el Senado ya decía, yo ya expedí la ley contra violencia de las mujeres, ya no las van a maltratar. Bueno, este güey estaba en otro planeta acá. Segundo cuestionario. Aquí pasamos a responder y tomar en cuenta las racionalidades que nos señala Atienza, pues quién es el destinatario. Fíjense qué importante aquí. Si quieres subirle tantito, aquí miren, un poquito más abajo, aquí. ¿Qué voy a regular? Orientar la conducta humana, reglas de competencia,
vamos a darle más poder a esta institución, o quitarle facultades, o establecer reglas de procedimientos. Esto está basado en el libro en la obra de Vicencio Ferrari, tu paisano, Las funciones del derecho. ¿A qué se reduce regular, establecer derecho, normas? A tres cosas, es una reducción obviamente. ¿A qué se reconducen? O orientas la conducta humana, o estableces facultades, o estableces procedimientos. Básicamente es eso. Y entonces vamos pasando nuestros bloques de cuestionario número 3, constitucional y convencionalidad, el blindaje constitucional, nada fácil, ¿eh? La proporcionalidad. Ahí hay que leer las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Leer las sentencias muy interesantes de la Corte Colombiana, Tribunal Constitucional Colombiano, para ver qué es eso del blindaje constitucional, pero esa es la materia prima para la justificación, la racionalidad teleológica y ética. ¿De dónde sale la carne para las racionalidades? Pues de todo este conocimiento metodológico. Paso entonces al segundo plano, que es este, paso aquí. Si quieres bajarle tantito, al revés, perdón. Aquí está la clave, miren. Yo tengo un problema, es social, y preliminarmente contesto que requiere una respuesta o tratamiento normativo. Del mundo del ser, yo quiero establecer un deber ser. ¿Por qué? Porque el mundo del ser no me gusta. Están contaminando el río. Bueno, pues hay que orientar la conducta humana, no tires basura, así de simple, deber ser. Y entonces me pregunto, un poquito más hacia arriba, al contrario, ¿qué regular tiene que ver con la materia? Arriba. ¿Qué voy a regular? Medio ambiente, niñez, derecho humano de género. Entonces, la materia puede ser exclusiva federal, coincidente, concurrente, etcétera, etcétera. Hay todo un tema ahí. ¿Cómo lo voy a regular? Orientando la conducta, estableciendo facultades, etcétera. Y ahí hay todo un cuestionario. Si quieres, para arriba, el documento. El tercer plano. Entonces, aquí, el problema que voy a regular, hay probable respuesta normativa, qué regular, ya decido qué, cómo regular, quién es competente para regular, y el tercer plano es el perfectamente abandonado. Las metodologías y técnicas de elaboración del texto normativo. ¿Qué hay escrito de eso? Muy poco. Atienza nos dice, tienes que observar las racionalidades. ¿Cómo? Pues, está fácil decir, observa la racionalidad pragmática, pues necesito un científico social, un sociólogo que me diga qué onda con los contribuyentes. Y existen todas estas técnicas. Si quieres recorrerlo ya para nada más terminar. Entonces aquí les voy poniendo los cuestionarios que ya desarrollé. Si quieres el siguiente esquema, si quieres subirlo ya nada más para cerrar, un poquito más. Bueno, ya que elaboramos el texto, ahí lo sometemos al proceso legislativo, pero ya va más acabado. Y la tercera columna es la de la argumentación o justificación del cambio normativo. Todo lo que analicé en el problema, la respuesta, etcétera, es el insumo para justificar el cambio normativo. Entonces están entrelazados, ¿ok? Entonces ahí está de dónde sale, etcétera, y luego el circuito de, ya si nada más quieres subirlo al final, al contrario. Aquí está el circuito de evaluación postlegislativa, que puede ser en el propio Congreso, pero ya como actividad prelegislativa,
pero en sede legislativa. ¿Mm? O en no sede legislativa, academia, etcétera. Ahora sí, el siguiente esquema, el de los checklists. Hay un último, ya con ese cerramos. Aquí está. Gracias. Este esquema, que es el que acabamos de ver, pónganse de acuerdo aquí con los organizadores y que se los hagan llegar. No plagien, citen, esquema en el curso tal y no sé qué, ¿no? El último esquema, el que dice actividades por cuestionario, algo así. Ya con ese cerramos. Entonces, hacer leyes, textos normativos, es fascinante. La exigencia de creatividad, de inventiva, es realmente maravillosa, pero hay que saber. Le platicaba a Germán que cuando yo pierdo a mi lingüista para unos cursos en 2003 en el Senado, pues casi me voy al abismo, ¿no? No conseguí lingüistas. Hablé con varios y todos me decían, no, qué flojera analizar leyes y todo. Es el de no están. No están. Bueno, por cada actividad que les fui señalando en rojo, qué actividad y qué cuestionario, hasta ahorita llevo desarrollados 8 cuestionarios. Cuestionario del problema social, cuestionario de posible respuesta normativa, pertinencia y oportunidad, cuestionario sobre convencionalidad y constitucionalidad, cuestionario sobre tipología de enunciados jurídicos, qué vas a hacer, reglas de acción, reglas de fin, hay que conocer toda esa materia. En fin, son 8 cuestionarios que ya he ido desarrollando. Entonces, es básicamente la exposición, el material lo tienen ahí, cuestión que lo suban a alguna página para que tengan acceso a él. Y pues adelante, preguntas, respuestas. Por mí es todo, muchas gracias. ¿Ven lo efectivo que es ser claro? No hay dudas. Sí. ¿Cómo entraría en la lingüística todo lo que se está ahorita poniendo del lenguaje inclusivo? En lingüística es una referencia muy amplia, porque la hemos reducido a redacción. No, es lingüística. Justamente le estaba platicando cuando ya no me puede apoyar mi lingüista, que yo le dije cómo se hacían las leyes, que era el derecho. La adiestré durante más de un año y de repente un día me dijo, ya no puedo, ya estoy saturado de trabajo. Hablé con varios lingüistas, ninguno aceptó, y un día me fui a la librería Gandhi, ahí en Tasqueña, y estos cuates que te buscan los libros, le digo, oye, ¿qué tienes de lingüística? Ah, véngase. No, hombre, así de libros. Y me encontré un libro muy bueno, se llama Fundamentos de Lingüística, de Raffaele Simone, francés, pero con traducción al español, con adaptación al español, es un tabique así. Viene desde fonología, morfología, sintaxis, semántica, textualidad, y pues me puse a estudiar. Entonces me puse a estudiar lingüística. ¿Y qué me pasó?
me tuve que regresar a comprar un libro de secundaria, así, dije que era para mi hijo, ¿no? Pero pues mi hijo tenía, porque me daba pena, ¿no? De ortografía, de estos que traen ejercicios. Pues me compré mi libro y me puse a hacer mis ejercicios. No sabía yo cuándo iba punto y coma, punto y aparte, y me puse a estudiar ortografía, las tildes, los acentos, que esdrújula, que sobresdrújula. Luego compré, bueno, en este mismo libro, la estructura del español, sujeto, verbo, complemento, predicado o complemento indirecto. ¿Cuál es, que acabo de descubrir el agua tibia, cuál es el esquema lógico con el que se redacta el Código Civil y los códigos penales sustantivo? Quien mate se va a la cárcel. ¿Qué es eso? Pues resulta que es esquema condicional. Si P, entonces Q. Y entonces estudié lógica. Si vas a estudiar lógica, primero tienes que simultáneamente estudiar lingüística. Llegué hasta la composicionalidad y textualidad. Pregunta: ¿cómo se ordena y sistematiza un texto normativo? ¿Cómo? Búsquenlo, no lo van a encontrar. En este librito di el primer paso. A partir de lo que yo le llamé la técnica de análisis epigráfico y de la técnica de epígrafes, me encontré uno de los criterios para ordenar y sistematizar los textos normativos, que sin saberlo inconscientemente, como dicen coloquialmente, como el burro que tocó la flauta, lo apliqué en 1992 cuando hicimos el reglamento de la ley agraria. O sea, yo ya traía ese chip, o bueno, no traía el chip, bajó una de las musas y me dijo, hazle así y asado. Y entonces descubrí eso y lo puse ahí en blanco y negro cómo hacerlo. Entonces, existen las técnicas y las metodologías para ordenar y sistematizar, que forma parte de la lingüística, pero tienes que estudiar método científico, metodología, lingüística, lógica clásica, que es una premisa. Miren, yo doy cursos también en casas de cultura y a veces tengo sentados magistrados, jueces, y el curso de bases lógicas para la argumentación, un curso que yo me inventé de 30 horas, que además es muy importante dárselos a los legisladores materiales. Mi primer pregunta, donde me agarro en curva a todo mundo, jueces y magistrados, es: ¿qué es una premisa? Empiezan a alucinar, pero bonito. No, que es una suposición, no, que no. Y ahí empieza el curso y se los dejo de tarea, que es una premisa. Entonces, lógica, metodología, etcétera, etcétera, etcétera. Sesgos cognitivos. ¿Para qué sirven los sesgos cognitivos? Para argumentar. Para argumentar, este cuate es de este partido, tiene esta ideología, pues trae chip, ¿cómo lo voy a rebatir, a refutar? A ver, ¿por qué estás planteando este texto? Es que así, ya asado, que no sé. No, pero mira, fíjate que esto. Y aprender a deliberar también, mucha argumentación, mucho discurso, mucha democracia deliberativa. Pero básicamente no hay más que ponerse a estudiar ortografía, gramática, sintaxis, semántica, algo de semántica, o sea, qué significan las palabras, textualidad o composicionalidad, morfología, etcétera. Pues yo me puse por mi cuenta. Yo no tengo un papelito que me acredite como lingüista, pero ya le doy el tú por tú a los lingüistas, ¿no? Que se quedan en el estudio de letras clásicas y que dijo Shakespeare. Bueno, maestro, aquí de lo que se trata es de hacer leyes, ¿no? El silogismo condicional o hipotético es el fundamento lógico para la redacción de las reglas de acción. ¿Qué son las reglas de acción? Pues hay que estudiar tipología de los enunciados jurídicos. Si firmas un contrato de arrendamiento, debes pagar la renta. Si P, entonces Q. Y las dos reglas del silogismo condicional: si afirmo el antecedente, afirmo el consecuente. Si niego el consecuente, niego el antecedente. Las dos reglas básicas.
Entonces hay que redactar con base en eso y hacer ejercicios, muchos ejercicios. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Adelante. Gracias, doctor. Yo quisiera preguntarle, doctor, lo siguiente. Yo quiero especializarme en cuestión de hacer leyes para personas con discapacidad. Dentro de lo que nos expuso, dentro de los cuestionarios, hay un cuestionario específico para entender la metodología que deben de aplicarse en grupos vulnerables, o simplemente se aplican los cuestionarios tal y como usted los expuso. Y otra de las cosas es que como yo tengo discapacidad, quiero que me apunten el nombre del libro donde usted va punto por punto para poder hacer leyes, decretos, reglamentos, etcétera, porque sí me quiero dedicar, no sé si lo logre, pero me quiero dedicar a asesorar a asociaciones civiles, a congresos, a diputados en cuestiones de accesibilidad y todo lo que tenga que ver con la atención a personas con discapacidad. Y felicidades por su ponencia, doctor, muy amable. Sí, gracias. Respecto del primer punto, cuando tú te haces la pregunta, ya analizaste el problema social y preliminarmente dices, sí requiere respuesta normativa, que implica el análisis de alternativas, puede ser que se trate de un problema de política pública, que si es política pública se necesitan recursos, no es legislar, pero si preliminarmente dices, sí requiere un tratamiento normativo, ¿qué voy a regular? Te lleva inmediatamente el tipo de materia al tercer cuestionario. Ya estás entre el problema social, primer cuestionario, o segundo bloque de cuestiones. Segundo bloque, pertinencia y oportunidad de la respuesta, preliminarmente sí, te lleva al tercer cuestionario, que es análisis de control y convencionalidad. Si la materia, ¿qué voy a regular? Todavía no cómo lo voy a regular, sino qué voy a regular, es respecto de personas con capacidades diferentes, discapacitados, lo que sea, problemas de, ¿cómo se llama esto? Acciones afirmativas, en fin, te lo va a dar la respuesta el parámetro constitucional y convencional y los criterios jurisprudenciales en este tratamiento de igualdad, de grupos vulnerables, etcétera. Entonces hay mucho en materia internacional, opiniones consultivas de la ONU, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí están las respuestas. Entonces hay que ubicar el tema en el control y convencionalidad. ¿Qué control hay? ¿Qué convencionalidad hay? Y entonces vas respondiendo que el texto normativo responda a esos parámetros. Por ahí va. Y en el segundo punto, pues es, ahorita te lo anoto, técnicas normativas, lo bajas de internet. Y hay que ponerse a estudiar mucho, pero muchísimo. Aquí hay que buscar tener noches de insomnio, pero solos, porque también hay que buscar muchas noches de insomnio, pero acompañados. O como yo luego les digo, no, si yo me acosté temprano, pero me dormí tarde, no es lo mismo, ¿ok? Entonces, no sé, ¿alguna otra duda, pregunta? Había otra acá atrás, en el chat, que dice, si me la leen. Agradecemos su participación. No sé, una última pregunta y ya. ¿Ya? Ok. ¿Ya? ¿Sí o no? Yo creo que va en el mismo sentido. Tengo mucha inquietud acerca de la perspectiva de género y de cómo la incorporamos, y precisamente el fundamento nos lo está dando usted mismo al hablar del control convencional y de todo el control constitucional. Es hoy, sin lugar a dudas, y desde hace 15 años, uno de los temas principales. Sin embargo, ni en comisiones ni en el Pleno se utiliza realmente la perspectiva de género para legislar. ¿Lo considera ya indispensable como un elemento dentro de esta metodología? Sí, totalmente. Yo incluyo, y habría que revisarlo, la perspectiva de género dentro de la perspectiva general de derechos humanos
Y ahí voy desprendiendo ya varios temas. Hay cualquier cantidad de protocolos, etcétera. Hay que ponerse a estudiar y hacérselos ver al legislador formal. Decirle, mira, está muy bien tu planteamiento, tu inquietud, pero hay que observar todo esto. Muchas de las políticas de género, de igualdad, etcétera, realmente son problemas de política pública. Y entonces ahí, en lo que decía el doctor Germán de la función de control, es donde no hay que legislar, sino ver ese control vía presupuesto de egresos y rendición de cuentas. Te di 100 pesos para este programa de política pública, rendición de cuentas, ¿qué hiciste con los 100 pesos? No, pues se los transferí para el barquito de papel de Joan Manuel Serrat. A ver, ¿cómo que hiciste eso? Entonces, rendición de cuentas, transparencia, etcétera. Se nos agotó el tiempo, pero quedamos pendientes para más pláticas, más cursos, lo de argumentación jurídica, evaluación postlegislativa, en donde Germán está picudo. Pero bueno, les agradezco muchísimo su atención. Ahí tienen el material, compártanlo, no plagien, citen, y muchísimas gracias. Buenas tardes.